Y mucha atención con las señales que nos avisan de la presencia de un coágulo en el cerebro. Adormecimiento de la pierna, del brazo, dificultad para hablar, dolores intensos de la cabeza. ¿Quiénes están más expuestos a padecerlo? ¿Qué lo provoca? Para eso nos acompaña esta mañana el doctor Andrés Gamboa. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, doctor, ¿qué es lo que provoca los coágulos? O más bien, mejor iniciemos con ¿qué es un coágulo? Bueno, muy bien. Un coágulo es, para simplificarlo, es la forma sólida de un acúmulo de sangre. Entonces, cuando la sangre se endurece, forma un coágulo. Y estos se pueden dar no solo dentro de los vasos sanguíneos, sino también fuera de los vasos sanguíneos. ¿Se puede tener un coágulo en la cabeza y no darnos cuenta? Claro, es posible que tal vez no tanto no darse cuenta, pero sí que los síntomas no sean síntomas lo suficientemente llamativos como para que la persona lo note o tenga necesidad de consultar a un médico. Y con el paso del tiempo, y conforme ese coágulo va creando mayor daño o aumentando en su volumen, los síntomas van empeorando. Entonces eso es lo que más frecuentemente vemos nosotros. Doctor, ¿y cómo se forma el coágulo en el cerebro? Bueno, hay muchas formas de coágulos dentro del cerebro. Los vasos sanguíneos pueden dividirse en arterias y en venas. Las arterias, cuando tienen un coágulo por dentro, lo que va a producir es un infarto cerebral. Dentro de las venas se traduce en una enfermedad que se llama trombosis de senos durales, y externamente a los vasos sanguíneos tenemos ciertos tipos de hematomas, que es el otro nombre que se le da al acúmulo de sangre solidificada, que es como un coágulo grande. Entonces tenemos varios tipos de hematomas en dependencia tanto de la edad de la persona como el mecanismo por el cual se formó el coágulo. Doctor, ¿y si una persona se cae, se golpea o tiene un accidente de tránsito, se le puede hacer un coágulo? Claro, es de las causas más frecuentes es el trauma. No solo extravascular, sino también intravascular se pueden formar coágulos. Por ejemplo, un accidente de tránsito, un trauma de cráneo, en una persona joven se puede traducir tanto en un hematoma que se llama epidural como un hematoma subdural, al igual que en las personas mayores. Entonces, ¿el coágulo y el hematoma son lo mismo o son cosas diferentes? Realmente un hematoma es un coágulo un poco de mayor volumen, un coágulo más grande, pero sigue siendo un coágulo, un acúmulo solidificado de sangre. Doctor, ¿y en qué zonas de la cabeza, del cerebro, puede aparecer un coágulo? Bueno, en cualquier zona prácticamente de la cabeza. Nuestra cabeza, nuestro cráneo, básicamente se puede dividir en dos compartimentos principales. Un compartimento que se llama supratentorial y un compartimento que se llama infratentorial. Y dentro de esas cavidades, dentro de esos espacios, un acúmulo de sangre se puede dar en cualquier lugar, tanto fuera del cerebro como dentro del cerebro también. ¿Y qué tan peligroso es un coágulo a nivel del cerebro? Bueno, realmente es sumamente peligroso, independientemente de la localización que tiene. No todos van a ser como causas de una muerte inminente o de síntomas muy llamativos, pero sí definitivamente todos deben de tener importancia y relevancia y deben tener una atención médica adecuada para tratarse. Doctor, ¿y las personas que toman anticoagulantes tienen más, están más expuestos, tienen más riesgo a tener un coágulo? Claro, la anticoagulación lo que hace básicamente, por decirlo así, es arralar la sangre, ¿verdad? Entonces una persona anticoagulada, principalmente los adultos mayores, que tienen enfermedades del corazón que necesitan ciertos anticoagulantes para evitar arritmias, tienen un alto riesgo de que con cualquier mecanismo, aunque sea un golpe leve, un frenazo en el carro, que se tropiece, eso puede propiciar un sangrado pequeñito que eventualmente va creando un acúmulo cada vez mayor de sangre hasta que ya se manifieste con algunos síntomas. Doctor, ¿y la falta de actividad física puede provocar también un coágulo o estar también expuesto a...? Claro, en ese caso es un mecanismo diferente, pero la falta de actividad física siempre puede estar asociado con la formación de coágulos dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, eso puede traducirse en que ese coágulo que se forma dentro de los vasos sanguíneos puede migrar a los vasos sanguíneos cerebrales y producir infartos cerebrales. Doctor, ¿y cuáles son los signos que nos alertan a detectarlo o a saber que tenemos o que existe la presencia de un coágulo? Bueno, muy bien. Eso depende mucho del contexto en cual se manifieste el inicio de la formación del coágulo, ya sea un golpe, ya sea que el paciente tiene alguna enfermedad de predisposición a formar los coágulos, entonces en ese caso varía un poco. ¿Y cuál es el tratamiento y en qué consiste? Bueno, muy bien. Los tratamientos varían dependiendo de la localización, de la base de la formación del coágulo
Y por supuesto que varían tanto desde tratamiento médico, observacional nada más, hasta tratamiento quirúrgico, ya sea con cirugías abiertas de cráneo o con cirugías que se llaman endovasculares a través de los mismos vasos sanguíneos del cerebro. Doctor, ¿por qué algunos pacientes COVID pueden llegar a tener estos coágulos? Bueno, se ha demostrado que la presencia de COVID-19 puede ser un factor predisponente para formación de coágulos intravasculares. En algunos estudios se dice que ya propiamente en el cerebro puede existir un porcentaje de entre 4 y 5 personas por cada millón de personas que puedan producir coágulos intravasculares en el cerebro. Entonces sí es algo que se ha descrito, no es algo frecuente, pero sí se puede presentar. Y en caso de que tomemos, bueno, el tratamiento que nos decía anteriormente, ¿cuánto tiempo tarda en disolverse un coágulo? Bueno, depende muchísimo de qué tipo de coágulo es el que se formó y la base por la cual se formó. Entonces el tratamiento varía muchísimo en eso. Una cirugía para el drenaje de un hematoma usualmente resuelve el problema casi de inmediato porque usted está viendo directamente dónde está drenando el coágulo y resolviendo el problema inicial. Los problemas intravasculares sí necesitan cierto tipo de tratamiento específico, en algunas ocasiones con terapia, incluso anticoagulante, que puede durar hasta meses el paciente. Ahora repasando lo que serían las secuelas después del COVID-19, ponemos el ejemplo de Toni Kroos, el jugador del Real Madrid, que él menciona que después de eso a nivel cerebral siente agotamiento. Bueno, eso lo podemos englobar en una cosa que se ha descrito como síndrome de fatiga crónica. El síndrome de fatiga crónica es una entidad que ya tiene muchos años manifestándose, que se ha estudiado tanto emocional como psiquiátrica y físicamente. Sin embargo, con el advenimiento de la pandemia se ha transformado en algo de básicamente una cosa diaria para el médico. Entonces, el síndrome de fatiga crónica puede incluir desde trastornos neurológicos básicos hasta trastornos emocionales un poco mayores, como síndromes de depresión importantes o de ansiedad. Entonces, eso incluye depresión, insomnio, dificultad para realizar las cosas, para las actividades que usualmente usted estaba acostumbrado a hacer, capacidad de retención de memoria, incluso todos esos síntomas pueden englobarse dentro del síndrome de fatiga crónica y se ha descrito en un porcentaje no despreciable de personas que han padecido de COVID previamente. Se dice en algunas series que hasta un 30% de las personas que han padecido de COVID pueden manifestar síntomas de síndrome de fatiga crónica incluso hasta 6 meses después de su infección. Doctor, y además de la fatiga, puede quedar una confusión mental, como el ejemplo de Gwyneth Paltrow, que es actriz, que ella después de esto tuvo como todas estas secuelas, pero a nivel de confusión mental. Claro, eso puede perfectamente englobarse dentro de lo mismo que estábamos explicando anteriormente. La base de esto es que dentro de los vasos sanguíneos se produce un tipo de inflamación en la pared interna del vaso que se llama endotelio. Eso puede producir eventualmente disminución de flujo de aporte de sangre oxigenada a ciertas zonas específicas del cerebro que son más sensibles. Dentro de ellas están las zonas que controlan nuestra capacidad de comportamiento social, nuestro comportamiento emocional y las zonas de memoria principalmente reciente. Entonces son las zonas que más se pueden afectar. Y digamos, nosotros sentimos que estamos confundidos, que tenemos esa fatiga, ¿tenemos que ir inmediatamente donde un profesional o es algo que con el tiempo va a mejorar? Bueno, eso es importante determinarlo. Primero, tenemos que aceptar que está sucediendo eso, notar que hay síntomas extraños, que no somos los mismos de antes y que las personas que están a nuestro alrededor probablemente también lo notan, pero debemos aceptarlo como algo que no está bien, no como algo simplemente que es meramente emocional. Entonces, esa es la primera cosa que debemos aceptar. Segunda, sí tendríamos que consultar cuando los síntomas ya afectan nuestra actividad básica o nuestra calidad de vida. La calidad de vida es lo principal que debe proteger cada persona y si ya sus síntomas están afectando en tu calidad de vida, es necesario consultar con un profesional para remediar eso. Doctor, y personas como Dwayne Johnson, La Roca, que es muy conocido, ¿por qué una persona como él, que es tan fuerte, con tanta actividad física, tuvo tanta complicación con el COVID?
Bueno, lo que se ha visto y lo que se ha demostrado con el paso de este año y medio que tenemos de pandemia es que no influye tanto a veces los factores predisponentes o la actividad física que haya hecho la persona. También juega un papel muy importante la composición genética y hay personas que están genéticamente diseñadas para que el virus les afecte más que a otras. Sí, porque a veces nos preguntamos si una persona atlética, ¿verdad? También, bueno, el ejemplo de Jafet Soto, hay muchísimos ejemplos, incluso, bueno, conocemos personas que también ya pasaron por esto y que uno dice, ¿qué factores tiene o qué diferencias tiene con otras personas para que se le complicara más? Si físicamente y con su actividad no parece que sea una persona que va a afectarse tanto. Claro, correcto. Inicialmente con la pandemia hablábamos muchísimo de que el virus iba a afectar más a adultos mayores con enfermedades crónicas, personas debilitadas por algún tipo de cáncer o alguna otra enfermedad, pero conforme han ido pasando los meses hemos visto que puede afectar prácticamente a cualquier persona. Entonces, eso se ha demostrado, está bien descrito y la base de todo eso debe de ser, porque es muy difícil de determinarlo, la composición genética o la predisposición genética de cada persona a que el virus afecte ciertos tipos de células en su organismo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por toda esa información. Muchas gracias a usted. Y bueno,